¿Qué tal? Soy Sergio Orbe, soy manager en el área de Cloud and Platform de Mercado Libre. Hace 5 años que trabajo en Mercado Libre y trabajo principalmente en proyectos relacionados con servicios de cómputo y optimización de recursos en la nube. Hoy nos toca hablar sobre los costos en la nube y les vamos a estar contando de algunos mecanismos que tenemos para lograr grandes ahorros. Primero vamos a arrancar hablando un poco de cómo administramos los microservicios que componen todo el ecosistema de Mercado Libre, como puede ser el Marketplace, Mercado Pago o Mercado Envíos. Todos nuestros microservicios se administran a través de una plataforma llamada Fury, que es una plataforma del tipo Platform as a Service que se desarrolla internamente en Mercado Libre. Fury es una plataforma del tipo Platform as a Service desarrollada internamente en Mercado Libre, sobre la cual se desarrollan, se gestionan y se deployan todas las aplicaciones que componen a Mercado Libre. Esta plataforma busca simplificar todo el ciclo del desarrollo, desde el código hasta la operación, brindar servicios escalables y robustos y abstraer a los desarrolladores de toda la complejidad de la infraestructura para que puedan enfocarse en lo que más les gusta hacer, que es hacer los mejores productos. Cuando un desarrollador necesita crear un nuevo microservicio, entra a Fury y crea lo que llamamos una aplicación. Una aplicación es básicamente una entidad que asocia un repositorio de código con varios servicios. El usuario elige crear aplicación, completa algunos datos básicos como por ejemplo el nombre de la aplicación, el proyecto a la que pertenece, el equipo que la administra y algunos datos más. Pone crear aplicación y la plataforma por detrás le crea un repositorio de código en GitHub, algunos dashboards para monitoreos, para ver logs, entre varias otras cosas. Y la plataforma automáticamente crea un repositorio de código en GitHub, un dashboard para ver métricas y monitorear, un dashboard para ver los logs, hace un scaffolding inicial de la tecnología que eligió usar y varias otras cosas más. Después los desarrolladores pueden empezar a escribir código, pushearlos a GitHub, hacer PRs. Esos PRs pasan por un pipeline de release process donde se crean las distintas versiones. Y esas versiones después a través de la plataforma se pueden deployar a distintos ambientes con distintas estrategias de deploy como pueden ser Blue-Green, Rolling Update, Safe Deploys, etc. Además de estos servicios, la plataforma también ofrece muchos tipos de servicios, por ejemplo, servicios de datos, donde si el desarrollador necesita una base de datos MySQL, una base de datos Key-Value Store, las tiene al alcance de 3 clics. Básicamente entra por la plataforma, solicita una base y eso automáticamente por detrás le crea un clúster de MySQL, por ejemplo, y ya lo tiene disponible para usarlo. Dentro de los servicios de datos, además tenemos, por ejemplo, colas de mensajerías, strings, el servicio de Object Storage, cachés, entre varios otros. También Fury ofrece distintas facilidades, como por ejemplo servicios para administrar configuraciones, para administrar secretos, para hacer pruebas de carga, servicios de documentación y en particular también ofrece servicios de cómputo, que son en los que nos vamos a enfocar hoy. Para estos servicios de cómputo, la plataforma tiene distintos procesos automáticos de optimización de infraestructura, que son los que vamos a contar hoy. Para poner un poco en contexto de lo que es el desafío, hoy en Mercado Libre tenemos aproximadamente 100.000 instancias corriendo en 2 cloud providers distintos. En esas 100.000 instancias están corriendo más de 32.000 microservicios desarrollados por 7.000 desarrolladores. Para tener una idea, el archivo de nuestra factura de AWS pesa 800 GB por mes en texto comprimido. Entonces ya el solo hecho de poder consultar en qué estamos gastando la plata, por ejemplo, es todo un desafío en sí mismo. En el área de Cloud and Platform también somos responsables por el presupuesto de la infraestructura y todos en Mercado Libre somos responsables por el uptime del sitio. Esto implica que cada microservicio reciba la infraestructura que necesita de la forma más óptima posible, de forma tal que ese presupuesto pueda alcanzar para todos. Vamos a contar un poco de historia de cómo arranca este proyecto. Hace algunos años estábamos migrando todos nuestros microservicios que vivían en un data center propio a la nube.
y nuestro foco en ese momento no estaba puesto tanto en los costos, sino que estábamos incentivando a los desarrolladores a migrarse a esta nueva plataforma en la nube. Si bien los costos de la nube crecían a medida que aumentaba el uso de la nueva plataforma, hubo un momento donde en febrero de un año empezaron a sonar algunas alarmas donde nos dimos cuenta que estábamos a punto de gastarnos el presupuesto que teníamos para todo el año mucho antes de que termine. Ahí fue donde empezamos a hacer un análisis más fino de los costos y fue donde vimos una tendencia muy clara. Nuestros costos crecían de forma exponencial, mientras que el uso de recursos lo hacía de una forma lineal. En un contexto de una compañía en rápido crecimiento, nosotros no podíamos ser un blocker de ese crecimiento, por lo que el desafío que nos planteamos fue buscar la forma de gastar más inteligentemente, de forma tal que esos costos acompañaran el crecimiento del uso de recursos. Investigando un poco, llegamos a la conclusión de que estas eran las herramientas con las que podíamos empezar a trabajar para lograr rápidamente algunos ahorros de costos. La primera son las reservas de instancias. Las reservas de instancias básicamente es el proveedor de cloud nos permite pagar por adelantado cierta cantidad de instancias y así lograr descuentos de hasta el 70% sobre el precio de lista, pero ese pago por adelantado implica un compromiso de uso que puede ser de 1 o 3 años y requiere que podamos hacer una proyección bastante real del uso que vamos a tener en ese tiempo. La segunda herramienta que tenemos son las instancias de tipo spot. Las instancias de tipo spot son capacidad ociosa básicamente que tienen los proveedores en sus data centers y las ofrecen con descuentos de hasta el 90% por sobre el precio de lista. Aunque este descuento viene con un riesgo muy alto asociado, que es que estas instancias pueden ser reclamadas por el proveedor en cualquier momento. Otra de las herramientas que tenemos es el right-sizing, que tiene que ver con elegir el tipo de instancia correcto para las necesidades de cada workload, y también el escalado predictivo, que nos permite anticiparnos a la demanda, logrando así mejorar el uptime y no generar tanto desperdicio de recursos. Dado el volumen de instancias que tenemos en Mercado Libre que comentamos anteriormente, además de construir herramientas que nos permitieran medir y monitorear nuestros costos, estas medidas tampoco tenían sentido como un proceso manual o de una sola vez, sino que también tuvimos que construir muchas herramientas que nos permitieran que todas estas optimizaciones sucedan automáticamente. Vamos a comentar un poco sobre las reservas. Las reservas son la estrategia más segura de empezar a usar para lograr ahorros. Básicamente, el único riesgo que tienen es reservar de más, y eso que reservamos de más ya lo pagamos, lo usemos o no. En este gráfico, el eje X representa el tiempo y el eje Y representa el uso. La línea roja representa la cantidad de instancias que tenemos en distintos momentos del tiempo. Se puede ver que tenemos un uso de instancias muy elástico, producto de que durante el día tenemos más tráfico que durante la noche. Al momento de reservar, una estrategia segura puede ser reservar la cantidad mínima que usamos, que es donde está la línea punteada. Siempre que nuestro uso se vaya a mantener constante o vaya creciendo a lo largo del próximo año, podemos hacer reservas a un año de forma segura. Una estrategia segura para poder empezar a utilizar reservas es reservar el mínimo del uso de recursos, que es donde se ve la línea punteada. Entonces, mientras nuestro uso de recursos no decrezca, no vamos a tener riesgo de subutilizar las reservas que hicimos. Y así fue como empezamos. Después nos pusimos a jugar con algunos modelos estadísticos y nos dimos cuenta que podíamos generar mayores ahorros reservando un poco por encima del mínimo, que es donde se ve la línea punteada ahora. El uso de recursos que se ve debajo de la línea punteada termina produciendo mayores ahorros que la subutilización. Encontrar este punto de break-even requiere entender muy bien el uso de recursos a largo plazo, conocer las distintas opciones de reservas que tenemos, aplicar algo de matemáticas, tomar un poco más de riesgos, pero puede significar grandes ahorros.
Y ahora pasamos a las instancias Spot. La infraestructura principal de un microservicio de Fury está compuesta básicamente por instancias que están dentro de un autoscaling group y que tienen un load balancer que balancea el tráfico entre las distintas instancias. Además de esto, Fury guarda varios metadatos de cada servicio, por ejemplo la criticidad que tiene cada uno. Para el proceso de spotizado, tomamos principalmente este dato para tomar distintos niveles de riesgo para el uso de instancias Spot. Por ejemplo, hoy nuestros microservicios que son de test corren con un 100% de instancias Spot, mientras que los productivos corren con un 60% de este tipo de instancias y los que son críticos para el negocio corren con un 50% de instancias Spot. El proceso de spotizado es un proceso que corre cada cierto tiempo y lo que hace es reemplazar instancias on demand por Spot, buscando llegar al porcentaje configurado para cada microservicio. Para el proceso de spotizado, tomamos principalmente este dato para tomar distintos niveles de riesgo para el uso de instancias Spot. Por ejemplo, hoy nuestros microservicios que son de test corren con un 100% de instancias Spot, mientras que los productivos corren con un 60% de este tipo de instancias y los que son críticos para el negocio corren con un 50% de instancias Spot. El proceso de spotizado es un proceso que corre cada cierto tiempo y lo que hace es reemplazar instancias on demand por Spot, buscando llegar al porcentaje configurado para cada microservicio. Para este proceso, primero creamos una instancia de tipo Spot con la misma versión que tiene el servicio actualmente y esperamos a que bootee la aplicación y esté lista para empezar a recibir tráfico. Una vez que está lista, la tacheamos a la SG y le empezamos a enviar tráfico. Luego le sacamos el tráfico a una de las instancias on demand y hacemos un drain de conexiones. La desatachamos de la SG y finalmente la terminamos. Y así es como este microservicio quedó con un 33% de instancias Spots. Cabe contar también que este proceso lo hicimos cuando no existían features como EC2Fleet o Spot Fleet o Mixed Instance Policies de la SG. También que este proceso lo hicimos cuando nuestros clusters corrían utilizando ASG de Amazon. Hoy en día tenemos nuestra propia solución de autoscaling multicloud que internamente hace este proceso todo el tiempo para los microservicios que gestiona. Dijimos también que el uso de instancias Spot tiene un riesgo alto asociado, que es que estas instancias se pueden morir en cualquier momento. Hay algunos tips para mitigar estos riesgos, es intentar que las instancias estén distribuidas en la mayor cantidad de AZs posible, ya que la capacidad de spots está relacionado con las distintas zonas de disponibilidad. También los cloud providers, a modo de best effort, dan un aviso entre 1 o 2 minutos antes de que van a terminar una instancia Spot. Lo que tenemos nosotros son procesos automatizados que están suscriptos a este evento y lo que hacen es reemplazar esa instancia Spot por una on demand antes que el provider la reclame. Y por sobre todas las cosas, es muy importante que los servicios que corren usando instancia Spot sean stateless. Y ahora vamos a hablar un poco de right sizing. Este gráfico muestra el porcentaje de uso de CPU promedio para un día para todas las instancias de Fury. Se puede ver que en ningún momento del día el uso pasa del 5%. Esto no quiere decir que todas las instancias estuvieran por debajo del 5% de uso, sino que algunas instancias estaban muy exigidas y otras estaban muy sobredimensionadas, lo que nos hacía pensar que no estábamos usando el tipo de instancia correcto para cada tipo de workload. Y así nace el proceso de right sizing. Este proceso lo que hace básicamente es analizar las métricas de uso de CPU de cada una de las 100.000 instancias a cada minuto. A través de un modelo de Machine Learning predice el uso de recursos que va a tener para toda la semana siguiente y tomando algunas configuraciones como la política de scaling y la criticidad, hace distintas simulaciones con todos los tipos de instancias. Todas estas simulaciones nos terminan diciendo cómo se va a comportar ese servicio con cada tipo de instancia
y en base a esto termina eligiendo cuál sería el tipo de instancia más costo efectivo para ese workload sin sacrificar performance. Estas simulaciones tienen en cuenta muchas variables. Por ejemplo, es más barato tener un clúster con 2 instancias C4 Large o uno con 8 instancias T2 Medium. ¿Y qué pasa si dentro de esos clústeres tenemos en cuenta qué porcentaje de spot tienen configurados? ¿Y qué pasa si calculamos los ahorros por las reservas que tenemos de cada familia? O si tenemos en cuenta el riesgo de muerte que tiene cada instancia de tipo spot. Sí, también tenemos un modelo de Machine Learning que está constantemente analizando el riesgo de muerte de cada una de las instancias spots. Y finalmente este proceso toma la decisión correspondiente y la ejecuta haciendo un deploy de tipo blue-green. Otro de los escenarios que nos encontramos al iniciar el proyecto es que había muchos servicios que tenían una cantidad de instancias mínima configurada que era muy alta para poder soportar picos de tráfico durante distintos momentos del día. Si bien esto era algo necesario para el uptime del sitio, lo que pasaba es que generaba mucho desperdicio de recursos porque esas instancias estaban prendidas durante todo el día, toda la noche, los fines de semana y no tenían mucha utilización. Entonces acá el desafío fue pensar en algún proceso que nos ayudara a mejorar el uptime y soportar esos picos de tráfico, pero que a la vez optimizara esas ineficiencias que generaba. Y así fue como nació el proceso de escalado predictivo varios años antes de que los cloud providers lo ofrecieran como un feature. Este proceso lo que hace básicamente es predecir el uso de CPU que va a tener un microservicio para la siguiente hora y en base a eso calcula cuántas instancias va a necesitar. De esta forma nos adelantamos a la demanda de recursos y al mismo tiempo la cantidad de instancias se puede mantener dinámica a lo largo del día, generando grandes ahorros. Respecto a los picos de tráfico, estos picos de tráfico pueden ser picos que sean predecibles, es decir, que se dan, por ejemplo, a la misma hora todos los días o el mismo día de la semana, pero también puede haber picos de tráfico que son impredecibles. El escalado predictivo funciona muy bien con los picos que son predecibles y para los picos que son más aleatorios tenemos distintas configuraciones que nos permiten ajustar estas predicciones de forma tal de igualmente poder anticiparnos a la demanda. En este gráfico podemos ver los resultados de casi un año de trabajo aplicando estas medidas. En la línea de arriba podemos ver cómo sube la cantidad de horas de instancias que estamos usando, mientras que en la línea de abajo podemos ver cómo baja el cuánto pagamos por cada una de esas horas de cada instancia. Respecto al roadmap que nos queda en este proyecto, estamos trabajando en cuestiones de right sizing de memoria, que hasta ahora hablamos mucho de CPU y ahora tenemos que empezar a trabajar en ver cómo se usa la memoria. Esto trae algunos desafíos, por ejemplo en las aplicaciones Java, donde no se les puede reducir tan fácil la cantidad de memoria asignada. También estamos trabajando en una nueva plataforma basada en Kubernetes para poder compartir instancias entre los distintos microservicios y aprovechar un poco estas ineficiencias que hoy tenemos. Y también siempre estamos constantemente trabajando en cómo podemos mejorar estos procesos y cómo se los presentamos a los desarrolladores, cómo les compartimos toda esta información para que puedan entender las decisiones que toman estos procesos.